son los materiales que necesitaremos hoy: tijeras, calculadora, escuadra lápiz, regla sismómetro y metro. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el día de hoy voy a estar realizando el básico de manga de copa alta o corona alta para vestidos de novia en alta costura. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar un pliego de papel, lo vamos a partir a la mitad de esta manera, así, y las medidas que vamos a necesitar para realizar este patrón van a ser el largo de la manga, el contorno del brazo, contorno de puños y recorrido de sisas. ¿De dónde voy a sacar el recorrido de sisas? En el video anterior yo realicé un básico de dama talla 8, entonces ese recorrido de esas sisas es el que vamos a realizar para esta manga. Entonces, en mi caso, el recorrido de la manga posterior me da 22 centímetros y el delantero me da 21 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Ese recorrido de esas dos sisas, el delantero y el posterior, me da una medida de 43 centímetros. Esos 43 los voy a dividir en 3. Me da 14.3. Vamos a apuntarlo aquí, 14.3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una línea base aquí, una línea de guía, para empezar a realizar ese patrón. Sobre esta línea acá, vamos a marcarla mejor para que se alcance a notar. Aquí. Sobre esta línea vamos a entrarnos 2 centímetros y medio aquí y vamos a subir medio centímetro acá. Entonces, medio hacia arriba y 2 hacia adentro. Estos 2 centímetros y medio son estándar para realizar este tipo de manga, para que a la hora de confeccionar la manga tenga buen aplome. Es lo que yo utilizo. De este punto hacia abajo vamos a tomar la altura de copa, que en mi caso son 14.3. 14.3 aquí. ¿De dónde salieron estos 14.3? Del recorrido de la sisa, que en mi caso son 43, lo divido en 3 centímetros, y eso me da un resultado de 14.3. Estos 14.3 los bajamos acá y marcamos una línea aquí. Y esta línea se va a llamar altura de copa o altura de corona. De este punto hacia abajo vamos a medir el largo de nuestra manga, que en mi caso son 52 centímetros. Aquí. Ok. Entonces esta sería puño. De este punto hacia abajo vamos a marcar 9 centímetros, que es una medida estándar para tomar el contorno de brazo aquí. Y trazamos una línea. Línea contorno de brazo. Ok. Bueno. Nos regresamos acá al punto de inicio. ¿Qué vamos a hacer? Los mismos 43 centímetros del recorrido de mis sisas los voy a dividir en 2. Dividido en 2. Eso me da un total de 21,5. Menos estos 2 centímetros y medio. Menos 2.5 me da un total de 19 centímetros. Esos 19 centímetros los vamos a marcar desde los 2,5 que salimos acá. Lo vamos a marcar sobre la línea de corona de manga, así en diagonal, acá, aquí, y unimos esta línea en diagonal, así. Ok, ya teniendo esta línea, sobre esa línea
vamos a dividir estos 19 centímetros que mide esta línea, lo vamos a dividir en 4. Me da un total de 4.75 y los vamos a marcar acá. Aquí 4.75, 4.75 y 4.75. Ok, ya teniendo estos 3 puntos listos, vamos a empezar a darle forma a nuestra sisa delantera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el primer punto vamos a salir 1 centímetro acá. En el tercer punto, perdón, vamos a entrarnos 1,5 aquí. Y vamos a empezar a unir puntos. Entonces, desde el medio que tomamos aquí, pasamos por los 2,5, por el 1 que salimos acá, vamos al punto central y este lo tomamos de abajo hacia arriba. Así para que se nos sea más fácil de manejar para formar la curva. Ok. Y aquí ya tendríamos nuestra sisa de manga delantera. Aquí. Ok. Así. ¿Qué vamos a hacer para realizar la posterior? Entonces, donde salimos acá el centímetro ya no va a ser 1, sino medio centímetro. Acá, medio. Y sobre el punto central vamos a salir 1 centímetro, pero no lo vamos a tomar así, sino vamos a realizarlo como es cuadradito acá. Aquí así. Y sobre este punto vamos a entrar 1 centímetro. Aquí. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a unir puntos. Entonces venimos así montando, pasando por todos los puntos que marcamos. Y ya estamos formando la línea de sisa posterior. Aquí. Y aquí estarían ya nuestras dos líneas de sisa, delantero y posterior. ¿Qué vamos a hacer? Sobre la línea de contorno de brazo vamos a tomar la mitad del contorno. En mi caso son 26, la mitad serían 13, aquí. Y la mitad del contorno del puño serían, en mi caso serían 10, aquí. Y unimos estos dos puntos, acá, con una recta. Teniendo ya esto formado aquí, tomamos la regla, una regla redonda o que tenga curva, y vamos a unir este punto con este, aquí, así. Y ya tendríamos nuestra manga hecha. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a cortarla por la línea de afuera de nuestra sisa posterior. Acá. Entonces, abrimos la manga. Este se va a llamar sisa posterior. Y esta la vamos a cortar por la línea, por esta línea vamos a cortar también por acá. Y este sería nuestra línea, nuestra sisa delantera. Entonces este sería delantero. Siempre es bueno marcar todo. ¿Qué vamos a hacer? Todavía nos falta un detalle para realizar. Entonces, sobre este recorrido que es nuestro delantero, lo vamos a volver a marcar, y donde nos den los 21, que en mi caso, que es mi caso, ahí voy a marcar. Entonces, colocamos el metro de esta manera y vamos pasando por encima de la línea sin que se nos vaya a templar el metro, llevándola así,
y donde nos den los 21 vamos a marcar acá. Ese puntico que acabo de marcar va a ser nuestro centro de manga. Aquí. Esto va a ser el centro de manga. Centro, manga. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo? Yo acostumbro a hacer piquetes tanto en la manga como en la blusa. Para la hora de confeccionar me sea más fácil y me quede bien aplomada mi manga. Espero les guste, espero les sirva. Normalmente yo esta manga también la utilizo para cuando voy a realizar blusas en ejecutivas o chaquetas y no quiero realizar como la manga sastre, que esa manga es un poco incómoda. Entonces, ¿qué hago? Utilizo esta misma copa. Esta copa da una ilusión de manga sastre, pero en esta parte ya no la vamos a entallar, sino que la vamos a sacar recta para que nos dé movimiento y tenga buena caída. ¿Qué otra cosita? La manga de novia siempre se realizan en telas licradas, en encajes, en blondas, pero que tengan suficiente licra, porque son mangas que van a ir muy ajustadas al brazo, entonces necesitamos que esté confortable.